tengo ahí como fondo es un árbol frente a la casa nuestra. Y ahora estamos en la primavera y todas las flores, todos los árboles están brotados, hermosos, lindos y bueno, entonces puede gozar de un árbol frente a la casa nuestra. Bueno, esta tarde vamos a ver otra oración de Abraham. Ya vimos una oración de Abraham, pero Abraham tiene varias oraciones en la palabra de Dios porque él oraba mucho. Vamos a empezar en Génesis 12, pero hay varios pasajes donde vamos a pasar. Génesis 15, Génesis 14, Génesis, bueno, etcétera. El 16, pero voy a estar anunciando dónde estamos. Bueno, el versículo de memoria que escogí para hoy es un poquito largo y les pido perdón, pero es un versículo excelentísimo para la historia que vamos a estudiar. Se encuentra en Mateo 17:20. Mateo 17:20. Y dice este versículo, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este versículo es buenísimo. Y voy a repetir, Mateo 17:20, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Ojalá que tengamos toda de nosotros esta clase de fe. Hemos estudiado cuando él oró por la ciudad de Sodoma y su sobrino. Y hoy esta oración es una oración que él está pidiendo un hijo. Y después una pequeña oración por su otro hijo. Abraham solo tenía dos hijos. Hemos visto que Abraham es una de las personas más conocidas en toda la historia de los israelitas. Dios lo escogió para ser padre de una nación grande y nueva. Y vamos a empezar en Génesis 12, los versículos 1 al 4. Génesis 12, 1 al 4. Y voy a explicarles cómo empezó la nación de Israel, cómo empezaron los israelitas. Bueno, Génesis 12, 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeron, maldeciré. Y serán benditas en todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Es interesante que Abraham era de Ur de los Caldeos. Este está de Génesis 11:28 que nos dice esto. Él era un gentil y él llegó a ser el primer hebreo. Eso es lo que como empezó la nación de Israel. Sus padres de Abraham eran paganos. Esto está en Josué 24:2. Ellos servían dioses paganos. Y francamente no sabemos mucho de Abraham hasta los 75 años en este versículo, que Dios lo llamó para ser padre de una nación. Y Dios le pidió casa de su padre, y Dios no le dijo cuál era su destinación. Entonces le dijo, ya hay que salir, pero no te voy a decir, te voy a guiar, pero no voy a decir dónde vas. Bueno, Hebreos 11:6 dice, Hebreos 6, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Este es un desafío bien grande.
Bueno, en lo que hemos leído, en Génesis 2, 2 y 3, Dios está con una promesa de hacer de él una nación grande, una nación nueva. Le dio una promesa de bendiciones para él y toda su descendencia. Este fue el nacimiento de la nación de Israel. Y él tenía cuando recibió esta llamada de Dios. Pero, siempre hay un pero. Pero el gran problema es que en los ojos de Abraham era que él no tenía hijos. Ellos no habían tenido ni un hijo. ¿Cómo iba a producir una nación tan grande sin hijos? Su esposa Sara no había podido tener hijos hasta el tiempo de su llamada a Dios. Y el heredero tenía que venir de su esposa legítima, quien era Sara. Abraham pidió año por año un heredero. Ellos se fueron por un tiempo, durante ese tiempo, ellos se fueron por un tiempo para vivir en Canaán. Y en Génesis 12:7, un poco más abajo, um, dice, Dios apareció a Abraham. Dios apareció mucho a Abraham. Dios apareció a Abraham y dijo a tu descendencia, daré esta tierra. Ellos habían llegado donde Canaán, y esta iba a ser la tierra prometida. Pero ellos no tenían hijos, no tenían un heredero, no tenían un hijo. Pasaron años y Dios siguió prometiendo un hijo a Abraham, pero no llegó. Ahora vemos una de la oración grande que él hizo a Dios. Y este es el único lugar en la Biblia que encontramos a Abraham hablando con Dios acerca de un hijo, pidiendo un hijo. Por fe, él había hablado mucho con Dios y Dios le había prometido en varias ocasiones que iba a tener un heredero. Por años, Abraham había orado por un hijo, esperando. Y francamente, Abraham tenía todo. Y en una porción de la palabra dijo que Abraham tenía 318 siervos, nada más que siervos. Tenía muchos animales, tenía mucho ganado, tenía de todo. Tenía una esposa hermosa. Y según la cultura, Abraham era un hombre muy rico, muy bendecido. Él había obedecido a Dios, salió de su parentela, pero no tenía hijo. Su heredero iba a ser uno nacido en su hogar. Entonces, él está diciendo a Dios que hasta ahora parece que Eliezer, su siervo, iba a ser el heredero. Y vamos a hablar un poco más de él más tardecito. En el versículo 1, Dios llega una vez más, y esto está en Génesis 15, 1 al 6, que voy a leer. Génesis 15, 1 al 6. Después de esas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Eso es Dios hablando con Abraham. Y respondió Abraham, y esta es una oración, es la oración de Abraham. Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira, me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo, sido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice la palabra de Dios, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En este momento, parece que Dios creyó, o que Abraham creyó a Dios. Dios llega una vez más a Abraham. Ellos hablaron mucho. Dios llamó a Abraham su
amigo. Él dice que iba a dar grandes bendiciones a Abraham. Dios está hablando que le iba a proteger y también defender a Abraham. En versículos 2 y 3, esta oración de Abraham fue una de pura fe, totalmente puesto en Dios. Es una oración, dicen los comentarios que una oración única en la palabra de Dios, porque Abraham está hablando con Dios, está orando a Dios por algo que él no tiene. Abraham no tiene un hijo y está orando a Dios por algo que él no puede conseguir por sus propias fuerzas, porque él sabía que Dios manda bebés, Dios manda hijos. Y algo que era todo también, que él estaba pidiendo algo que era totalmente imposible sin la intervención de Dios. Abraham necesitaba tener bastante fe porque esta oración era cosa imposible. Él iba él iba a esperar y orar 25 años para un hijo. Y esta oración es un ejemplo de un hijo de Dios que humildemente está pidiendo algo de Dios. Y él no, él está pidiendo algo imposible, porque él tenía 75 años, Sara tenía 65 años. Y en aquellos tiempos es que ella, en esta época a lo mejor no había pasado tiempo de tener bebés, pero más tardecito sí. En el versículo 2 también, um, eh, Abraham está afirmando que Dios es Jehová, que es el Señor de los señores, todopoderoso, completamente en control de total. Él sabía esto, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él está proclamando su fe en Dios, empezando esta oración. Y después, en versículo 2, él dice, ¿y qué me darás? En esta frase está diciendo, Dios, ¿qué más me puedes dar? Tengo todo. Me has bendecido en gran manera. Me has guardado, ido. Me has dado riquezas, siervos, dinero, animales, familia. Tengo todo. No hay nada más que me puedes dar. Pero, siempre hay un pero. ¿Qué valor tiene todo esto? Francamente, él estaba diciendo, para mí no me importa nada, pero sigue la oración porque él dijo, siendo así que ando sin hijo. ¿Qué valor tiene esto? Siendo así que ando sin hijo? Y él está diciendo, Dios, me has dado ya por años, me has dicho por años que me darás un hijo, pero yo no tengo hijo. Todo que has dado no significa nada para mí sin un heredero que va a recibir todo cuando me muero. No hay quien va a llevar mi nombre. No hay quien puedo yo bendecir y poner mi mano de bendición sobre él. No hay hijo para formar esta nueva nación. Y tú sigues prometiéndome y no está pasando nada. Es interesante que él está haciendo recordar a Dios que no tiene hijo. Yo creo que Dios sabe muy, muy bien que Abraham no tiene hijo. Y después dice, y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno, Eliezer, lo que él está diciendo, Eliezer era el mayordomo nacido a la verdad, nacido en la casa de su padre, de Abraham. Y según la ley, cuando el amo de casa muere sin heredero, o sea que sin hijo, el mayordomo, tal como Eliezer, va a recibir toda la herencia. Y Abraham está preguntando si la nación nueva vendrá de su mayordomo. Bueno, es lógica la pregunta, era la ley. Entonces Moisés está, ¿será que Eliezer, va a ser el hijo prometido? Y que de él Dios va a producir toda esta nación.
Y después sigue, mira, que no me has dado prole. Dios, yo como está diciendo, ay, Dios, no te has olvidado que no me has dado un prole, no me has dado un hijo, has olvidado. Otra vez Abraham dijo a Dios, no me has dado un heredero, me has prometido uno. Y aquí será mi heredero un esclavo nacido en la casa. Otra vez está preguntando, porque lo único que Abraham pudo entender es que su siervo, Eliezer, iba a ser el heredero de Abraham y que él iba a ser o era el hijo prometido. Está olvidando que Dios es todopoderoso, algo que Abraham olvidó, y que Dios hace milagros y que Dios puede hacer lo imposible. Abraham no había llegado a este punto todavía. Y Dios lo llevó fuera para mirar la cantidad de estrellas y dijo, mire las estrellas, ¿puedes contarlas? No. Y Dios le dijo en versículo 4, no te heredará Eliezer, sino tuyo será el que te heredará. Tu descendencia será como la cantidad de las estrellas. Y dice Génesis 15:6, él creyó y le fue contado por justicia. Pero vamos a ver que, y yo creo que es lógico que él tenía dudas al pasar los años, él tenía dudas. Todavía Abraham está orando y hablando con Dios, porque en versículo 8, um, él dijo, y ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ellos se habían mudado a Canaán, ellos estaban viviendo en Canaán. Y el Señor está diciendo que van a tener una tierra prometida. Y Él está diciendo, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ese está en Canaán. Y el Señor dijo, ¿cómo voy a saber que tú vas a dar esta tierra a mi descendencia? ¿Cómo voy a saber que tendré un hijo? Otra vez está preguntando, no tengo hijo. Dios le mandó a hacer un sacrificio y esta misma noche Jehová hizo pacto con Abraham y nombró la tierra que los descendientes de Abraham iba a tener. Todos iban a tener esta tierra prometida. Pero pasaron muchos años y vamos a ver a Génesis 16. Pasaron años. Me parece que pasaron de 75 a 86, unos 11 años, 11, 12 años ya han pasado. Y Génesis 16, y hemos leído varias veces esta porción de la escritura, es una repetición, pero lo voy a poner porque va con la historia. Génesis 16, 1 al 4. Es bien conocido la porción. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella también tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha dicho estéril, me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años de había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora Sara, la esposa de Abraham, decidió que ella iba a proveer un heredero. Ella le hizo recordar a Abraham, no recuerdas tú que era Dios que me hizo estéril. Bueno, es verdad. Y era obvio que ella nunca tendría un hijo. Su plan era dar su sierva, Agar, a Abraham, y quizá Agar daría a Abraham el heredero de lo que Dios estaba hablando. Según la ley, una esclava o una sierva podría tener bebé con el amo de la casa y el bebé no será de ella, de la sierva o la esclava, sino sería hijo de los amos de casa Abraham y Sara. Y así pasó.
Génesis 16:16 dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces, no sabemos cuántos años tienen casados. Solo sabemos que cuando Abraham salió de la casa de su padre, tenía 75 años y ahora aquí tiene 86, 11 años, de que desde el tiempo que Dios le dijo que le iba a hacer una nación grande. Pensemos un poco en la edad, porque Dios llegó a Abraham con la misma noticia vez tras vez tras vez, pero no había nacido un heredero. Y ahora Abraham tiene 86 años, Sara tiene 76 años y todavía Sara no ha tenido un hijo. Pasaron los años. Su llamado de Dios hasta el nacimiento de Ismael. Entonces, ahora es muy posible que tenían la pregunta, ¿será que Ismael será el heredero que Dios prometió? Y yo creo que había veces cuando Abraham dudó y no sabía. ¿Será Eliezer el que trabajaba y nació en la casa? ¿O Ismael que también nació en la casa? Bueno, en Génesis 17 nos dice que otra vez, y vemos varias veces en la palabra de Dios, cuando Dios llegó donde Abraham con la misma promesa, Dios en el capítulo 17, cambió los nombres de Sara y Abraham. Y ahora pasaron muchos años más. Abraham ahora tiene 99 años. Bueno, 75 de 99, 42 años. 42 años desde que Dios había prometido un hijo, el hijo prometido. Años. Sara tiene 89, muy viejo para tener un bebé, los dos. Bueno, Génesis 17:16 dice, y la bendición bien te daré a ella, hijo, si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos. Dios dice que va a dar a ella, a Sara, un hijo. Dios está hablando con Abraham otra vez, prometiendo un hijo. Y lo que él está diciendo en 15, dijo también Dios a Abraham, a Sara tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Está diciendo que va a dar a ella, a Sara, un hijo, después de 25 años, solo desde el tiempo que salieron de su padre. No sabemos cuántos años antes de esto ellos llevan casados. Puede ser que lleven 35, 40 años casados. Dios está contestando por fin la oración de Abraham y está cumpliendo con su promesa de dar a Abraham un heredero legítimo. Y como vamos a ver, yo creo que Abraham estaba un poquito prendido. Sara a los 90 años de ser madre y ella va a ser madre de reyes, de naciones. Bueno, Génesis 17 y 18 dice, y esto es una porción de la palabra de Dios que nunca me había dado cuenta. Entonces Abraham se postró sobre y se rió. Nunca me había dado cuenta que al tener esta noticia, Abraham se rió. Sabemos que Sara, como vamos a ver, se rió, pero nunca me había dado que Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer y Sara ya de 90 años ha de concebir. Interesante, muy interesante.
Y había también dijo, y dijo Abraham a Dios, y esa fue la segunda oración que vamos a ver más tardecito. Ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Para él, ese tenía que ser como una broma. Yo veo aquí que yo creo que es una situación imposible, pero Abraham era un hombre de fe y él no pudo creer que Dios le iba a dar un hijo tan tarde en la vida. Yo, un padre a mi edad y Sara a los 90, no puede ser. Y en el versículo 18 parece ser que Abraham se preocupaba por Ismael, su hijo, con Agar. Y puede ser que Abraham todavía está con la inquietud que Ismael es o no, o será que él es o no es el heredero. Y estaba orando, pidiendo por su otro hijo, quien amaba. 17, Génesis 17, 19 al 21. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y después Dios va añadiendo algunas palabras, porque nos tenemos que saber que él se preocupaba por Ismael, era su hijo también. En el 20 y 21, Dios dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructífera, fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré en él una gran nación. Mas yo estableceré y que el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Dios dijo, porque Abraham está diciendo, ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham está diciendo, ojalá que Ismael sea el hijo bendecido, el hijo que estamos esperando. Pero él está diciendo que, y que hay, también estaba diciendo, si hay una Isaac, ¿qué pasará con Ismael? Sara mismo va a tener un bebé el año entrante. Y Dios dijo, su nombre va a ser Isaac. Y es interesante, es una cosa que me da un poquito interesante. Isaac significa risa. Es lo que significa el nombre Isaac. Que Abraham se rió, Sara se rió. El nombre de Isaac significa risa. Y Dios sigue diciendo que Él va a confirmar su pacto con Isaac. También va a bendecir a Ismael, pero el pacto no es con Ismael, sino con Isaac. Entonces, en esos versículos, Dios clarifica las dudas de Abraham. Y él dice, no, el pacto es con Isaac, no es con Ismael. Um, y ahora vamos a ver, una vez más, Abraham está intercediendo por un hijo, pero esta vez era por Ismael. Y tenemos que recordar que Abraham tenía otro hijo con Agar, hijo de Sara. Y es muy obvio que Abraham amaba a este hijo. Él tenía más o menos 13 años cuando desde hace nació Isaac. En esta época, cuando nació Isaac, Ismael tenía 13 años. Por 13 años, Ismael era el único hijo de Abraham. Y les estoy asegurando de que Abraham amaba mucho a este hijo Ismael. En Génesis 17, 16 al 21, no lo voy a leer, pero Dios está anunciando la llegada de Isaac. Y Abraham pensó en su hijo Ismael. Orando a Dios, él dijo, y Abraham dijo, ojalá, no te olvides, Dios, de mi otro hijo, Ismael. Y la respuesta de Dios, él contestó y dijo que también Ismael será bendecido, que voy a hacer de él también una nación grande. Él está pidiendo algo por este hijo Ismael.
Hasta ahora, las promesas de Dios estaban dirigidas acerca de su hijo Isaac, no para Ismael. Ismael no había sido mencionado nada de Dios. Pero el versículo dice, Abraham, te he oído, porque Abraham dijo, ojalá y Dios dice, Abraham, te he oído en cuanto a tu otro hijo. Le dio una respuesta inmediatamente acerca de este hijo Ismael, que él iba a bendecir a él también. Y Dios contestó la oración por su otro hijo. Y es triste porque hemos estudiado de Ismael que por fin Ismael y su mamá fueron echados en la casa, nunca para... Y para mí es triste, pero parece que Ismael sí mantuvo contacto, mantenía contacto con su padre durante estos años. Pero Dios confirmó que Isaac era el hijo que Dios prometió, pero su promesa era una bendición para Ismael también, que iba a ser padre de 12 príncipes y que Dios hará de él una gran nación. Bueno, ahora estamos en um, Génesis 18, 1 al 2. Génesis 18, 1 al 2. Ahora Abraham todavía tiene 99 años y Sara tiene 89. Y Dios ya le había dicho a Abraham en el capítulo 17 que de hoy en un año Sara tendrá un hijo y su nombre será Isaac. En 18, 1 al 2 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y hay aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Para mí, cuando leí esto, es la segunda vez que Dios apareció a Abraham. Es raro que Dios otra vez va donde Abraham para contar las mismas noticias que él recién en capítulo 17 le había dicho hace poco. ¿Será que Dios no creyó Dios cuando él apareció en capítulo 17? Ahora Sara va a escuchar lo que Dios tiene que ver. A mí me parece que Abraham posiblemente no le contó a ella lo que Dios le había dicho, que en un año Sara va a tener bebé. Puede ser que Abraham creyó, pero no creyó y no quiso levantar las expectaciones de su esposa o la esperanza que ella va a tener un bebé a las 89, casi 90 años. Dice la Biblia que Jehová apareció a Abraham en forma de un hombre. En realidad, tres hombres llegaron a la tienda de Abraham y a Sara. Y Abraham los saludó y los preparó algo para comer. En Génesis 18, 9 a 15, no lo voy a leer, pero esta porción de la palabra es Dios contestando las muchas oraciones de Abraham tras los años. Y él anunció otra vez que en el año entrante, Sara tendrá un bebé. Y ella estaba dentro de la tienda. ¿Y qué hizo ella? Se rió también. Ella y Abraham eran viejos y le habían cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces ella no pudo tener bebés. En Génesis 21, 1 al 3, vamos a Génesis 21, 1 al 3. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Dios cumplió su promesa. Después de 25 años están esperando este hijo prometido. Por fin llegó el heredero de Abraham y Sara, que iba a producir una nación. Y este niño llegó en el tiempo de Dios. Su heredero legal llegó.
Dios había prometido que Abraham y Sara iban a tener un heredero. En Génesis 12, en Génesis 15, en Génesis 17, otra vez en Génesis 18. Una vez, cada vez tras vez, Dios le dio las noticias que van a tener un heredero, van a tener un hijo prometido. Y esas promesas llegaron de Dios tras 25 años. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 cuando nació Isaac. Yo no creo que Abraham dudaba las promesas de Dios, pero tenía que haber tiempos cuando él estaba haciendo, ¿es Ismael el hijo prometido? ¿Es Eliezer el hijo heredero? No sé. Es obvio que Abraham amaba a Isaac y también amaba a Ismael, los dos. En Génesis 22 nos cuenta que Dios quería probar a Abraham. Y yo adivino que después de esperar tantos años para este niño, este bebé, que Abraham amaba muchísimo este niño, y yo adivino que él y Sara lo consentían muchísimo. Tiene que ser. Es probable que Dios iba a probar a Abraham para averiguar si él amaba a Isaac más que él amaba a Dios. Y Dios lo mandó a llevar a su hijo, y sabemos la historia. Dios lo mandó a llevar a su hijo para hacerle a un sacrificio vivo. Abraham tenía instrucciones para ofrecer su hijo como sacrificio sobre el altar. Ese era poner la leña, encender la leña, poner su hijo encima de la leña y quemarlo como un sacrificio a Dios. Si fuera yo no sé si habría podido hacer eso con mi hijo. Tengo dos hijas y un hijo, mi único hijo. Pero en Génesis 22, otra vez, dice que este fue una prueba de Dios. ¿Será que Abraham amaba a su hijo más que amaba a Dios? Lo que a mí me llama la atención mucho es en versículo 3 dice, Dios le dijo lo que hacer y Abraham se levantó muy de la mañana y él guardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham se levantó muy de la mañana y alisó todo para ir al lugar que Dios le dijo. Esa es obediencia completa y total. En Hebreos 11, 17, dice por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac. Entonces, él mostró a Dios que él amaba a Dios más que amaba a este único hijo prometido, Isaac. Abraham es conocido como un amigo de Dios, el amigo de Dios. Y es también conocido como un hombre de fe extraordinario. Es una persona que nos puede enseñar mucho. Y él siguió obedeciendo a Dios. Hay muchas lecciones que podemos aprender de esa historia. Y yo saqué las que me parecía a mí más importante. Y otra vez, algunas de las lecciones son repetidas porque somos tercos y tenemos que estar recibiendo y repitiendo para que logren en nuestra mente y en nuestro corazón. La primera lección, Dios quiere que crezca mi fe. Primera lección, Dios quiere que crezca mi fe. Dios quiere que crezca mi fe. Mateo 17:20, ese es nuestro versículo de memoria. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza es chiquitico, pequeñito, muy pequeño. Pero la Biblia dice, porque de cierto os digo que si nosotros podríamos tener fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y pasará, y nada os será imposible.
Cristo está hablando, los discípulos no podían echar fuera un demonio de un joven. Y ellos preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos echar este demonio? Y Jesús dijo que era por la falta de fe, porque si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, pasatea de aquí a allá y nada os será imposible. Es lo que Jesús dijo a sus discípulos. Abraham tenía fe. Fe es creer en Dios, que Dios puede hacer lo imposible. Y Dios hizo lo imposible en mandar un hijo a Sara a los 90 años. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es mi fe? Hay que preguntar a cada una dentro de su corazón, ¿cómo es mi fe? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Creemos que Dios puede hacer lo imposible? ¿Cómo crece la fe? Hemos hablado mucho de eso. ¿Cómo crece nuestra fe? Dice Romanos 10:17, Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y otra vez voy repitiendo, vez tras vez, tenemos que estar en la palabra de Dios para que crezcan nuestra fe. Porque la fe viene por el oír y el oír oyendo la palabra de Dios. No hay sustituto para leer y estudiar la Biblia. Así crece la fe. Tenemos que apartar un tiempo para estar orando y leyendo la palabra de Dios cada día. Bueno, otra lección, y creo que hemos tenido esta también. Nada es imposible para Dios. Génesis 18:14. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Génesis 18:14. La primera parte dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Lucas 1:37. El primero es Génesis 18:14 y después Lucas 1:37. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. La fe nuestra nos asegura que Dios puede hacer lo imposible. Y había veces en la vida de Abraham cuando él estaba dudando, ¿podría Dios hacer esta cosa tan imposible de dar nosotros un hijo a mi esposa Sara a los 90 años? Bueno, si nosotros dudamos yo no creo que Dios puede hacer lo imposible, estamos faltando fe, porque no importa cuál es la dilema, el problema, el desafío, Dios puede hacer todo. Él hace lo imposible y no hay nada imposible para Dios. Otra lección. Dios cumple con sus promesas y es otra lección que hemos tenido varias veces y hay veces que me gusta repetir porque para mí es repetición y va logrando en mi mente y en mi corazón. Dios cumple con su promesa, sus promesas. Dios cumple con sus promesas. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios 1:9. Dios cumple con sus promesas. Como sabemos muy bien, Dios prometió a Abraham un hijo, vez tras vez, tras vez, tras vez. Y por medio de él iba a formar una nación grande. Demoró tiempo, mucho tiempo cumplir su promesa, 25 años. Pero Dios siempre cumple con sus promesas, pero en su tiempo, no en mi tiempo. Ese no era en el tiempo de Abraham, era en el tiempo de Dios. Y nos da a nosotros promesas. Yo les he dicho antes, hay más o menos 1,700 promesas en la palabra de Dios y Él cumple o cumplirá con todas. Algunas de esas promesas ya están cumplidas,
pero Él va a cumplir con todas las promesas. Unas promesas para nosotros. Dios nos da la promesa de proveer nuestras necesidades y lo va a hacer. Y no podemos dudar. Dios nos da la promesa de estar siempre con nosotros y Él estará a nuestro lado siempre. No podemos dudar de esto. La promesa de Dios es que nos perdonará. Lo va a hacer y no podemos dudar. Muchas, muchas promesas que Dios nos promete protección. La promesa es que Él va a contestar nuestras oraciones, nos va a dar descanso. Hay que creer en las promesas de Dios porque Él cumple con todas sus promesas. Bueno, otra lección, que no tengamos ídolos. Y yo puse eso porque yo estoy pensando, cuando nació este hijo de Abraham y Sara, este hijo habría podido llegar a ser un ídolo para ellos. Un ídolo es algo que amamos más que amamos a Dios. Es algo en nuestra vida que viene primeramente en nuestra vida. Y muchas veces los hijos nuestros vamos a decir, la cosa más importante para mí es mi hijo, son mis hijos, las cosas más importantes. Ese puede llegar a ser un ídolo. Entonces, la lección es que no tengamos ídolos. Es en Éxodo 23. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es un mandato de Dios desde el principio. No tengamos ídolos. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y bueno, Dios iba a dar una prueba a Abraham. Él quería saber. Yo sé que Dios sabía, pero a lo mejor Abraham no sabía quién llegó primer lugar en su vida. ¿Quién ocupa primer lugar en su vida, Isaac o Dios? Bueno, Dios sabía la respuesta. Yo creo que Abraham parece ser que, porque él se levantó muy temprano por la mañana, pero yo adivino que ese fue algo dificilísimo para él. Hay veces cuando cosas o tal vez personas ocupan el primer lugar en nuestra vida y Dios quiere ser la cosa más importante o la persona más importante en la vida nuestra. Y tenemos que poner encima del altar cualquier cosa que ocupa primer lugar en el corazón. Puede ser un hijo, puede ser un trabajo, puede ser las posesiones que tenemos, puede ser el dinero o la posición en la vida, etcétera, etcétera. Que Dios ocupe primer lugar en nuestra vida. Primero de Juan 5:21. Primero de Juan 5:21. Este es el último versículo de este libro, de Primero de Juan 5:21. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ese es el último versículo y es un buen consejo. Un ídolo es algo que es más importante en nuestra vida que es Dios. Y Dios debe ser más importante de cualquier otra cosa, de cualquier ídolo. Bueno, otra lección. Dios es nuestro amigo. Dios es nuestro amigo. O Dios es mi amigo. Isaías 41:8. Isaías 41:8, la segunda parte. Dios llamó y dijo, Abraham, mi amigo. Él llamó a Abraham su amigo de Dios. Dios es nuestro amigo. Isaías 41:8, la segunda parte. Y lo que me llama la atención de Abraham es que él hablaba mucho con Dios y él hablaba como si fuera su mejor amigo. Él hablaba y Dios hablaba. Ellos charlaron. Abraham compartió sus pensamientos, sus dolores con Dios. Debemos orar a Dios como si fuera nuestro mejor amigo, contando todo, derramando nuestro corazón a Él. Y lo más que hablamos con Él es más que vamos a confiar en Él.
hablando con Él todos los días. Vamos a conocerle mejor a Dios. Vamos a leer su palabra. Él nos habla por medio de su palabra y le hablamos a Él por medio de la oración. Si nos duele algo, que digamos a Dios. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Está en Santiago 5:13. Si tiene un problema, que ore. Dios es nuestro amigo. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que no olvidemos a dar gracias a Dios. Que hablemos con Dios. Primero de Tesalonicenses 5:17. Primero de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar con nuestro amigo Dios. Que oremos con Dios, nuestro amigo. Bueno, otra lección les presento en forma de pregunta. ¿Qué sacrifico yo a Dios? ¿O qué estoy sacrificando yo a Dios? ¿Qué sacrifico yo a Dios? Es una forma de una pregunta. En Romanos 12:1, el versículo dice, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vosotros vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo es una persona que ofrece su cuerpo, su mente, su voluntad, todo a Dios. Es sumiso con sus deseos, es ser sumiso con sus deseos, sus planes, sus temores, todo, presentándolos a Dios. Es dar a Dios todo, y adoptar la mente de Cristo y adoptar su camino, lo que Él tiene para nosotros, su voluntad para nuestra vida. ¿Cómo vamos? Abraham sacrificó a su hijo, salió de su parentela de comodidad para seguir a Dios. Y Dios le dio su bendición. Él estaba listo a sacrificar a su hijo en el altar como holocausto a Dios. ¿Cómo vamos? ¿Qué sacrificamos para Dios? Hay veces que es un sacrificio en la familia. A lo mejor la familia no es salva y es difícil cuando no son. Hay veces cuando tenemos que sacrificar un trabajo. ¿O es posible que el hijo quiere ir lejos para servir al Señor? ¿O podemos sacrificar deseos personales? ¿Pero qué estamos sacrificando a Dios? Es una buena pregunta. Porque como veo yo, Abraham sacrificó mucho. Y él salió estoy segura, una casa, un hogar muy cómodo el hogar, para ir a llevar la nación de Israel y como hemos visto, y él para empezar la nación de Israel. Y otra lección es Dios escucha las oraciones acerca de nuestros hijos. Dios escucha las oraciones acerca de nuestros hijos. Lo voy a repetir. Dios escucha las oraciones acerca de nuestros hijos. Génesis 17:18. Génesis 17:18. Y dijo Abraham, ojalá Ismael viva delante de ti. Él estaba preocupado por su hijo. Estaba orando por su hijo Ismael porque amaba a su hijo. Esa fue la oración que Abraham ofreció para Ismael. En versículo 20, Dios dijo, en cuanto a Ismael también te he oído. He escuchado, Dios dijo, he escuchado tu oración
de Ismael, aunque la promesa es para otro hijo. También he oído tu oración acerca de Ismael. Dios escuchó la petición y contestó. Y Él escucha y contesta las oraciones que tenemos por nuestros hijos. Y yo les voy a decir que lo mejor que podemos dar a nuestros hijos, lo mejor que podemos dar o hacer por ellos es orar por ellos. No hay nada que es más poderoso que la oración. Podemos dar a nuestros hijos juguetes y ropa y computadores y celulares y deportes, pero lo mejor que podemos hacer es orar por ellos. Podemos orar por su salvación, aun cuando son pequeños, que empiecen a orar por su salvación. Hay que orar para que ellos sigan la voluntad de Dios, que ellos aprendan a confesar sus pecados, a admitir sus pecados. Puede orar que se case con uno que ama a Dios. Yo empecé a orar hace años atrás, cuando mis hijos eran pequeños, que ellos se casaran con un hombre o una mujer que amaba a Dios. Que Dios les dé sabiduría para hacer decisiones y que honren a Cristo. Dios escucha y contesta la oración nuestra para con nuestros hijos. Y otra lección, y hemos tenido eso, lo que Dios hace es perfecto. Otra lección, lo que Dios hace es perfecto, totalmente, completamente perfecto. Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Lo que Dios hace es perfecto. Y yo creo que para nosotros es difícil a veces entender esto. Cuando alguien se enferma, un ser querido muere. um, es difícil de decir gracias a Dios porque tu voluntad, lo que tú haces es perfecto. Segundo de Samuel 22:31 es otro versículo. Segundo de Samuel 22:31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. No sabemos, yo no sé, no sabemos, no tenemos idea por qué Dios demoró 25 años para proveer un hijo para Abraham. Puede ser que Abraham tenía que confiar más en Dios. Puede ser que él tenía que aprender lecciones, pero para Dios su tiempo es perfecto. Cuando algo nos pasa que es difícil, en forma de un problema, una prueba, es perfecto. Y es difícil decidir y creer que este no puede ser algo perfecto, pero si es de Dios, es algo perfecto, porque Dios no hace errores en nuestras vidas. Nuestro Dios es soberano. Él controla toda nuestra vida. Él no puede hacer errores. Es perfecto. Y hay que dar gracias a Dios por y para todo, aunque sea algo desagradable, hay que dar gracias. Otra lección. Hay veces cuando Dios tarda en dar respuesta. Hay veces cuando Dios tarda en dar respuesta. Hay veces cuando Dios tarda en dar una respuesta. Salmo 27:14. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Nos anima este versículo a confiar en Dios, aunque cuando no podemos ver una respuesta a la oración. Es esperar en su tiempo de cumplimiento. Abraham y Sara esperaron 25 años para un hijo orando y por fin les llegó un hijo que Dios le había prometido. Yo recuerdo muy bien que oraba 30 años para la salvación de mi hermano. 30 años. Bueno, yo tenía que aprender algunas lecciones y tenía que aprender, y ella por fin aceptó al Señor.
Y la última lección es que no le quite el control a Dios. No le quite el control a Dios. Esa es la última lección. No le quite el control a Dios. Salmo 16:3. Salmo 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando cedemos nuestra voluntad a Dios, Él solucionará todo. Tenemos que dar todo a Dios y dejar todo con Él y no quitar el control de Dios. Créanme, Dios no necesita la ayuda de nosotros. Él sabe lo que está haciendo y es perfecto. La ayuda, Abraham y Sara hicieron todos sus planes para proveer un hijo y los resultados eran desastrosos. Cuando Sara tenía la idea, no, yo voy a hacer algo para proveer. Y nunca debemos poner nuestra voluntad más alta que la voluntad de Dios. Y yo creo que como mujeres nos gusta reparar cosas, nos gusta arreglar cosas. Si hay un arreglo que podemos hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer pasar. Nos gusta correr antes de Dios y nos gusta solucionar el problema. Y hay muchas veces que nos toca esperar a Dios y que dé Él el control y que no quite el control de Dios. Ese es algo tan importante. Bueno, esa termina el estudio tan interesante de Abraham. Yo creo que habrá otras oraciones de Abraham porque hay una cantidad de oraciones de Abraham en la palabra de Dios y podemos aprender mucho de eso. Esta lección para mí fue muy interesante. Bueno, la tarea, ojalá que estén haciendo la tarea. Es fácil. am, es fácil. La primera, ¿qué nos enseña Mateo 17:20? ¿Qué nos enseña Mateo 17:20? Este es nuestro versículo de memoria. ¿Qué nos enseña Mateo 17:20? Y si no puede escribir tan rápido, Estelita tiene la tarea. La primera, ¿qué nos enseña Mateo 17:20? La segunda, Génesis 12, 1 a 2. Génesis 12, 1 y 2. ¿Qué pidió Dios de Abraham? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Él le pidió hacer algo. ¿Qué fue? Este es fácil. Son fáciles, ¿no? ¿Qué le pidió Dios a Abraham en Génesis 12, 1 al 2? En el mismo versículo, número 3, ¿qué prometió Dios? Dios le dio una promesa a Abraham. A la verdad le dio varias promesas, pero ¿qué prometió él? ¿Qué prometió Dios a Abraham? Génesis 12, esos dos, número 2 y número 3 son de Génesis 12, 1 al 2. Y el 4, ¿qué le faltaba a Abraham y Sara? ¿Qué le faltaba a Abraham y Sara? Eso es muy fácil. ¿Qué le faltaba a Abraham y a Sara? Y la última pregunta, número 6, ¿cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? Y esto está en Génesis 21, el versículo 5. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? Génesis 21, 5. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por la vida de Abraham. Te damos tantas gracias, Señor, por lo que podemos aprender de él. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de él que pusiste en la Biblia. Te damos gracias, Señor, que era un amigo tuyo. Te damos gracias que él era un hombre de fe. Te damos gracias que él era un hombre de la oración. Señor, pedimos que crea en nosotros, mujeres, que somos mujeres de la oración, que somos mujeres de fe
y que crezcamos nuestra fe, que crezcamos espiritualmente, que ayúdenos, Señor. Haznos recordar estar en tu palabra cada día, orando y hablando contigo. Señor, oramos por nuestros hijos, oramos, Señor, que si hay unos hijos que no están salvos, Señor, que obre dentro de sus corazones para que te entreguen a ti. Pedimos por, por los hijos, los niños, los jóvenes, los adolescentes que llegan a la escuela dominical, Señor, que ellos vayan creciendo y aceptando a ti como su Salvador personal. Señor, te damos tantas gracias por lo que tú haces es perfecto. Lo que tú permites en nuestra vida es perfecto. Señor, ayúdanos a dar gracias por lo bueno y lo malo, porque sabemos que tu voluntad es perfecto y lo que tú haces es perfecto. Tú no haces errores. Y Señor, ayúdanos como mujeres que dejemos el control en tus manos y que no tomamos el control de ti. Ayúdanos, Señor, a confiar y tener más fe en ti. Y Señor, te damos tantas gracias por cada dama, que todas vayamos creciendo en la fe y que crezca nuestro tiempo contigo, que sigamos creciendo. Y Señor, te damos tantas gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.